Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos arrancando una nueva edición de Crimen y Castigo aquí por ABC TV, como cada tarde para acompañarlos con mucha información de todos los hechos que vienen ocurriendo. Y qué día nuevamente de sucesos, ¿eh? Tenemos que seguir hablando de lo que es la tirsepatía porque hoy hubo un importante allanamiento. Ayer nos decía Teresa Frete, nuestra compañera corresponsal de Ciudad del Este, que es el nuevo Orocuí prácticamente. Son los medicamentos adelgazantes, y el operativo que hoy se realizó nos deja un poco con la boca abierta, porque si bien hablábamos de asaltos para hacerse con cargamentos de tirsepatía, enviarlos al mercado brasileño, ya se ha descubierto que esto va más allá y están, según lo que se investiga y la sospecha que hay, inclusive ya falsificando estos medicamentos adelgazantes. Terrible, realmente. Importante allanamiento también hoy en uno de los distritos del departamento de Itapúa. Allanamiento o procedimiento que dio con una persona que estaba siendo buscada por los asaltos. Recordarán ustedes, en febrero de este año se asaltó una empresa agroindustrial, Algisa, en el distrito de Coronel Bogado, y días después nada más explosionaron prácticamente una sucursal del Banco Sudameris en el distrito de Naranjal. Bueno, en relación a otro caso totalmente, se da con una persona y salta que es la persona que estaba siendo buscada por estos dos atracos. Hoy también, como cada miércoles, por supuesto, vamos a tener el bloque El Caso con nuestro especialista en temas judiciales, el doctor Ariel Espinosa, para hurgar un poco los expedientes de los casos más emblemáticos e importantes, relevantes de nuestro país. Así es que les invitamos a que nos acompañen con un rico tereré, por supuesto, con la mejor hierba del país, yerba mate arcoíris. Esta semana nos está acompañando la yerba mate con té verde y limón, riquísima, sobre todo para esta temperatura, sin mucho hielo, está espectacular. Les invito a que nos escriban también al 0971-444-200, nuestro WhatsApp habilitado. Me pueden encontrar a mí en las redes sociales como @Carlín_Ortega, tanto en X como en Instagram. Bueno, les decía, departamento de Itapúa, un importante procedimiento en busca de una persona que cometió recientemente un hecho punible según lo que manejaban los investigadores. Dos personas terminan siendo aprehendidas, detenidas, y uno de ellos está conectado también, una de estas personas, mejor dicho, está conectada también a los asaltos ocurridos en el mes de febrero de este año en la empresa agroindustrial Algisa de Coronel Bogado y también al Banco Sudameris de Naranjal. Si me confirma, querido Blas López, nuestro productor, está con nosotros nuestro corresponsal en el departamento de Itapúa, Sergio González, para hablar un poco de este procedimiento fiscal policial. Va ahí con el aporte, Sergio. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlitos. Un saludo a todo el equipo. Y aquí en el departamento de Itapúa, a estas horas, el famoso clima londinense. Encarnaceno, bueno, ya por Ajina, y bebé, Tajina, compañeros, un poco de neblina, un poco de inestabilidad climática, fresco a estas horas en el sur del país. Como ya mencionabas, este procedimiento se realizó esta madrugada en una compañía rural que está a orillas del río Paraná, en la zona de Carlos Antonio López, este distrito del departamento de Itapúa que está en el noreste, prácticamente ya en el límite con el departamento del Alto Paraná. Allí se hacía un allanamiento, lo encabezaba el Departamento de Investigaciones de la Oficina Regional aquí en Itapúa, a cargo del comisario Joel Cabreras, como también del agente fiscal de la Unidad Penal de la Zonal en Mayor Otaño, que le corresponde también al distrito de Carlos Antonio López, el fiscal Luis Caballero. Ellos buscaban a los presuntos autores de un homicidio que se cometió el pasado 17 de julio, hace poco menos de un mes, en el distrito de Carlos Antonio López, en esa misma compañía, donde terminó siendo asesinado un hombre en un aparente hecho de asalto. Habrían llegado frente a su vivienda dos personas y cuando él salió a mirar qué es lo que estaba pasando, le dispararon y acabaron así con su vida. Terminaron llevándose
una riñonera. Según la declaración de la esposa de la víctima fatal, aparentemente no era mucho el dinero en efectivo que se habrían llevado, pero se terminaron llevando esta riñonera como también un arma de fuego. La víctima fatal en ese hecho que ocurrió en julio de este año, 17 de julio, estamos hablando de Roberto Daniel Vera Benítez, de 48 años, falleció después en el centro de salud de Carlos Antonio López, y a raíz de esta investigación, de la identificación del presunto autor material de este hecho, se realiza este allanamiento durante esta madrugada. Nos comentaba también el comisario Cabrera de que ellos tenían ya conocimiento de que esta persona estaba ya fichada e incluso con 2 órdenes de captura vigentes por hechos anteriores. Intentaron de realizar el procedimiento lo más velozmente posible para evitar de que se filtren las informaciones, y hoy confirmaban ya la captura de esta persona. Estamos hablando de Milciades Raúl Vega González, de 43 años. Él ahora imputado por esta causa, robo con desenlace fatal que se habría cometido, pero también tiene, como ya te decía Carlitos, 2 órdenes de captura vigentes. Uno ya lo mencionabas, por el caso Sudameris, en el que se lo habría identificado entre los presuntos autores. Recordemos, 26 de febrero de este año ocurría esta explosión del Banco Sudameris en el distrito de Naranjal, no muy distante de la zona de Carlos Antonio López, en el que terminaban llevándose 1.000 millones de guaraníes, un grupo de entre 15 a 20 personas. Uno de los identificados era justamente este Milciades Vega, que ya estaba fichado por la fiscal incluso de Iruña, que emitió esta orden de captura que sigue vigente. Y también él tiene una causa pendiente, pero del año 2010. Estamos hablando de un doble homicidio que se les indica directamente a él, y que posterior a esto él habría huido aparentemente a la República Argentina, y hace poco nada más habría vuelto. Pero vamos a hacer todo este recopilado histórico de sus antecedentes, que son varios compañeros. Preliminarmente, para recapitular un poco, Carlos, estamos hablando la detención de Milciades Raúl Vega González, de 43 años, un conocido del mundo criminal, aparentemente implicado en bandas que terminaron asaltando entes bancarios, y también, ya lo decías, se lo vinculaba en su momento con el caso Algisa. Recordemos la explosión de una empresa agroindustrial aquí en el distrito de Coronel Bogado, Carlitos. Así es. Bueno, y esta persona era es una de las que hasta el momento de este operativo al menos estaba todavía prófuga de la justicia, porque un equipo tipo comando en realidad habría perpetrado ambos atracos, Sergio. Y como bien decía, él en realidad termina siendo buscado, con el que ahora fue también detenido junto a él, por un hecho reciente. Y recién después de la detención es que salta que estaría implicado en estos atracos. ¿Es así? En parte sí. En realidad lo que querían asegurar era la detención de esta persona, Carlitos. Si bien tenía estas 2 órdenes de captura, también se lo imputa en esta nueva causa, porque ya, como te decía, su primer antecedente del año 2010, él había conseguido una serie de medidas cautelares menos gravosas en su proceso. Estamos hablando de un proceso de doble homicidio del año 2010, y hasta el momento, en 2 ocasiones, él habría conseguido medidas menos gravosas. Estamos hablando de prisión domiciliaria, incluso después de que haya cometido otros hechos más. Entonces, lo que quería asegurar el Departamento de Investigaciones y también el fiscal de esta causa es asegurar la detención de esta persona altamente requerida por la justicia, y procesarlo también por este nuevo hecho. Entonces, en caso de que se consigan algún tipo de medidas por las otras causas que ya las ha conseguido anteriormente, entonces que tenga este nuevo proceso por lo menos para asegurar la detención, y bueno, de que en alguna de las causas que tiene poder terminar de procesarlo, por lo menos recluirlo mientras que se van consignando, ¿verdad?, los casos que tiene encima. Estamos hablando 2010, un doble homicidio. Después de este doble homicidio terminaba asesinando a Jorge Ramón Espino La Vega y Edgar Ramón Román Rivarola, 2 víctimas fatales, aparentemente de una riña que terminó en que Vega los termina asesinando. Esto sindicado inclusive por testigos
y esta causa que todavía no llega a su conclusión. ¿Qué fue lo que pasó en medio de eso? Él huye a la Argentina, él fue detenido en Argentina, procesado por homicidio culposo en Argentina, y en el momento en que es procesado, año 2013, entre 2013 y 2018, es procesado él por homicidio culposo en Argentina, sale una orden de captura internacional a través de la Interpol y se requiere la extradición de González a el Paraguay, a Milciades Vega González al Paraguay. Vuelve a Paraguay el año 2021, vuelve a conseguir medidas cautelares y también está vinculado a un caso también bastante sonado, recordarás, Carlos, el caso del homicidio del narcotraficante de alias King Kong aquí en la zona de Camburetá en el año 2022. ¿Por qué suena el nombre de Milciades Vega aquí también en este caso? Porque cuando ocurrió el homicidio de Oscar Ramón Cardoso, el narco conocido con el alias King Kong aquí en Camburetá, él tenía una medida cautelar, estamos hablando de alias King Kong. ¿Dónde cumplía su medida cautelar, alias King Kong? En la vivienda que sería de la hermana de Milciades Vigo. Estamos hablando de Cintia Vigo González. Ella es defensora pública en el departamento de Caazapá. Y en esta última medida cautelar de la que te hablaba, Carlito, año 2021, también Milciades Vigo fija el domicilio en la misma residencia en la que fijaba alias King Kong. O sea, evidentemente había una conexión entre el narcotraficante asesinado en el año 2022 en Camburetá con Milciades Vigo y que ahora también es ya vinculado a atracos de gran envergadura aquí en el departamento de Itapúa. ¿Y por qué puntualizábamos también, Carlitos, lo de Algiza? Porque recordarás que las pericias forenses de los disparos que se hicieron en la explosión de la empresa agroindustrial aquí en Coronel Bogado terminaron conectando justamente las vainas que fueron percutidas en ese hecho con varios atracos bancarios realizados en Itapúa y en Alto Paraná. Es decir, aparentemente se estaría hablando de la misma banda criminal que estaría conectada con todos estos hechos. También recordemos el último antecedente previo de una detención contra Milciades Vigo González, estamos hablando de que ocurrió en Alto Paraná en el año 2024. Él cayó en un retén policial, en una barrera policial, en donde lo encontraron con 49 proyectiles de alto calibre, estamos hablando de calibre .559 milímetros, en el distrito de Domingo Martínez de Irala, en el departamento de Alto Paraná. Después de esto, vuelve a conseguir medidas cautelares, fue procesado por transgresión a la ley de armas. O sea, el prontuario bastante extenso y la preocupación que te mencionaba, Carlito, justamente de los investigadores era esto. O sea, con el prontuario que ya tiene y todavía seguía consiguiendo medidas menos gravosas que la prisión para seguir estos procesos. Entonces, lo que se hizo en esta ocasión fue priorizar la detención y volver a procesarlo aquí en Itapúa para buscar con este nuevo hecho, estamos hablando de robo con desenlace fatal, poder también solicitar la prisión preventiva y a partir de ahí ponerlo a disposición de las otras unidades fiscales que lo están también requiriendo en otras causas. Excelente, Sergio. Un detalle más y le pido a nuestro director Diego Colmán si podríamos ver nuevamente la foto de su ficha, que me parece con el pelo un poco más largo, barbudo, una bebina, barbudo y bigote pa, un pelo un poco largo y la foto actual ahora después de su... Esto es adrede, ¿qué se maneja? Pues inclusive nos preguntan en redes, ¿es Pico la misma persona? Y sí, es la misma persona. ¿Qué manejan los investigadores en relación a eso? ¿Cambió un poco su aspecto físico inclusive, Sergio? Es así, como lo estaban señalando también justamente los agentes del Departamento de Investigaciones. Es una estrategia para intentar despistar tanto a la policía como a los propios investigadores, porque el último hecho por el cual se los indica lo habría cometido en cercanías nada más de su propia vivienda, porque él tiene una residencia en donde ahora fue detenido
en la zona de la compañía 7 de agosto de Carlos Antonio López en el distrito itapuense. Y entonces, después de cometer este hecho, es que aparentemente hace ese cambio de look, si lo podríamos llamar de alguna manera, se rapa totalmente, anda sin barba para intentar pasar desapercibido. Afortunadamente, tras un trabajo muy importante que realizó en la zona el Departamento de Investigaciones, y hay que destacar esto, se pudo dar también con su paradero, con su residencia, y volvieron a incautar también, y esto es un detalle no menor, Carlos, un arma tipo, sería un fusil tipo francotirador de alto calibre con mira telescópica, o sea, estaba munido bastante bien, tenía varios casquillos, tenía cartuchos, ropa camuflada, tipo camuflada, pasamontañas y otros elementos que lo vincularían a estos atracos de agentes bancarios justamente. Entonces, bastantes elementos vinculantes que podrían ser utilizados en los procesos fueron afortunadamente recuperados. Y esto también gracias a la importante tarea que se realizó para asegurar el procedimiento y evitar que se filtre la información, porque lastimosamente esto es algo que pasa muy regularmente con estos intentos de detenciones de personas, porque estamos hablando de un personaje de alto perfil ya para la Policía Nacional a estas alturas. Entonces se buscó principalmente evitar de que se filtre la información y lograr concretar la detención en estos momentos de uno de los presuntos, podríamos decir incluso, esto de manera extraoficial, que sería también uno de los primeros anillos de esta banda criminal que se dedica a cometer atracos en la zona aquí de Alto Paraná e Itapúa. Perfecto. Sergio González, excelente trabajo. Muchísimas gracias por estos datos, por tu tiempo. Fuerte abrazo. Un abrazo para vos, Carlos. Nuestro corresponsal en el departamento de Itapúa. Y tenemos que hacer la conexión porque es un elemento clave del crimen organizado, si se puede llamar, no solamente por sus antecedentes, sino por la participación que habría tenido este detenido en los atracos cometidos, les decía, primeramente en la empresa agroindustrial Algisa y luego en el Banco Sudameris de Naranjal. Vamos a nuestra publicación, mi querido Diego, del 11 de febrero de este año, cuando un día después, porque el primer atraco se cometió el 10 de febrero de este año. Y el siguiente sí, se cometió en el mismo mes, pero ya el 26 a fines de mes, primero en la empresa agroindustrial Algisa y luego en la sucursal del Banco Sudameris de Naranjal, de donde se presume, en aquel momento el recuento que habíamos tenido, el reporte que se había tenido era que el botín llevado por los delincuentes oscilaba o superaba inclusive los 1.000 millones de guaraníes. Entonces, este operativo, más que relevante para la Policía Nacional, claro, yo decía, lo buscaban por un hecho reciente, pero al ver el nombre y al tener su ficha ya sabían que se trataba de la misma persona que habría participado de estos atracos. Milciades Raúl Vigo González, de 43 años, y tiene estos antecedentes. Y nos estaba mencionando esto, vamos a ir cuenta regresiva. Supuesto hecho de robo agravado con resultado de muerte, año 2026. Supuesto hurto agravado en banda en perjuicio del Banco Sudameris, justamente el caso de Naranjal, también de este año 2026. Y los antecedentes más antiguos son el doble homicidio doloso del año 2010, también un caso de hurto agravado del año 2011, robo agravado y otros también del año 2011 y exposición al peligro del tránsito terrestre año 2021. O sea que Orecó 1, 2, 3, 4 antecedentes entre 2010 y 2021 y los dos recientes que son de este año. En realidad ya serían 3, porque los dos asaltos a las entidades, a la empresa agroindustrial, la empresa o el Banco Sudameris de Naranjal y el reciente caso también que la policía ya tenía en su radar.
Bueno, les decía, la publicación de estos hechos, y vamos directamente al miércoles 11 de febrero de 2026. Esto decía el diario ABC Color en su página 19, nuevo asalto con bombas ahora en agroexportadora de Coronel Bogado. Un grupo tipo comando asaltó ayer de madrugada la planta industrial de la conocida empresa agroexportadora Algisa en la ciudad de Coronel Bogado. Los delincuentes detonaron 2 bombas en el edificio principal, pero como abusaron con los explosivos, destruyeron todo el lugar y no pudieron llevarse casi nada de dinero. Esto decía el material, señalando que los autores fueron al menos 8 hombres fuertemente armados y equipados que llegaron en un automóvil Toyota Allion y en otro coche Toyota Premio, ambos robados. Los criminales irrumpieron a balazos en el predio, tomando de rehenes a 2 guardias y haciendo correr a unos 40 empleados que estaban trabajando en ese momento en el procesamiento de granos. Mientras algunos de los asaltantes se desplegaban para evitar la reacción de los empleados y eventualmente de la policía, otros colocaron una primera bomba en el edificio principal con la que pudieron entrar a las oficinas de estas oficinas administrativas de esta empresa. Pero para resaltar el pequeño detalle que no tuvieron en cuenta, abusaron con los explosivos, terminaron volando prácticamente todo el edificio y no se pudieron llevar prácticamente nada en ese primer atraco cometido el 10 de febrero en la agroexportadora industrial Algisa, en el distrito de Coronel Bogado. ¿Qué otro hecho? Y nos decía esto Sergio González, conecta a esta persona hoy detenida con estos atracos. El ocurrido el 26 de febrero de este año. Y allí vamos al local, a la sucursal del Banco Sudameris en el distrito de Naranjal. Publicación del diario ABC Color, viernes 27 de febrero. Vuelan un banco en el primer día de la militarización ordenada por Santi. Militarizar la zona. A primer día de ya los delincuentes hicieron de la suya. 1 año y 3 meses después del caso anterior, cuando se robaron 2.800 millones del banco Bancop, la que sería la misma banda se alzó ayer con unos 1.500 millones de guaraníes en un nuevo asalto con bombas en la ciudad de Naranjal, esta vez contra el Banco Sudameris. Fue el estreno de los militares en el combate contra el crimen. El asalto se inició a las 1:15 de ayer en el centro de la ciudad de Naranjal, plena madrugada, un bobe de págico y la sucursal en el departamento de Alto Paraná. 2 vehículos se posicionaron frente al Banco Sudameris en la ruta PI10 y sus ocupantes, que serían 6 a 8 hombres, destruyeron con disparos de fusil y pistola la entrada de la sucursal. Luego detonaron una bomba dentro del edificio, otra para abrir la bóveda y una más para violentar la caja fuerte. Este trabajo fue mucho más minucioso que el de la empresa Algisa. ¿Qué decía en la última parte de este material? Vemos la fotografía de los billetes entintados. Funcionó ahí el sistema de entintado cuando ocurre este tipo de casos, pero estos son los billetes que quedaron en el lugar, porque después del recuento del conteo, lo que se hizo, se hablaba de un monto aproximado de 1.500 millones. Y decía justamente la publicación, al menos hasta anoche, según los cálculos de los directivos del banco, el botín sustraído habría sido de unos 1.500 millones de guaraníes. Sin embargo, ante la policía se ratificaron en que todo el dinero está manchado. Para los propietarios de la sucursal del banco, para los directivos, lo que se lograron llevar los delincuentes también tenían esta mancha. Funcionó el sistema de entintado para todos los billetes entonces. Importante entonces el operativo realizado por la Policía Nacional, que logra dar con Milciades Raúl Vigo González como uno de los participantes de estos atracos. De febrero de este año nos vamos hasta el 10 de noviembre del año 2024. ¿Por qué? Porque el 10 de noviembre del año 2024 cambiamos de caso. ¿Qué ocurrió? Hubo un accidente fatal. Accidente en realidad es muy suave llamar. Un percance criminal porque hubo un choque en la ruta que une, en la ecovía que une las ciudades de Luque con San Bernardino. Y estas son las imágenes impactantes de aquel día 11 de noviembre, año 2024, 12:14 minutos, plena luz del día, la claridad que primaba a esa hora y la velocidad con la que viene este vehículo en contramano
impacta en contra de estos dos vehículos, de estos dos autos de menor porte, una camioneta, la que termina ocasionando todo esto, y el percance automovilístico, este triple choque que acaba con la vida de 4 personas. ¿Quién fue procesado o quién conducía esta camioneta que embiste contra los otros 2 vehículos de menor porte? El empresario Eugenio Sanabria Bierzi. ¿Y por qué nos estamos recordando, estamos rememorando un poco esto que ocurrió el 10 de noviembre del año 2024? Porque hoy hubo un desenlace que desde todo punto de vista uno dice, ¿cómo puede salir tan barato a los criminales la vida de 4 personas? Publicación del diario ABC Digital, www.abc.com.py, publicación de la fecha, fatal accidente, Sanabria Bierzi es sobreseído definitivamente de la causa. Esta audiencia preliminar que finalizó ayer ante el juzgado de garantías de la causa, que es de KQP, a cargo del juez Augusto Acuña Rojas, quien sobreseyó definitivamente al empresario Eugenio Sanabria Bierzi del proceso penal por la muerte de 4 personas en el choque automovilístico ocurrido en noviembre del 2024. El encausado presentó acuerdos de reparación con los familiares de las víctimas y así logró la extinción de la causa. Al inicio de este material se hace un poco el recuento del todo caso que ya estábamos recordando, pero atención lo que dice este párrafo. ¿Quiénes fueron las víctimas fatales de este percance? Osvaldo Darío Yaquet Valdés, de 40 años, el conductor del auto rojo, que es el primero en embestir con la camioneta Sanabria Bierzi. Falleció él, falleció su esposa, la alemana Christine María Blumenrotter, de 40 años también, y uno de los hijos de la pareja, Philippe Yaquet, de apenas 2 años. La hija sobreviviente de la pareja sufrió graves heridas en este vehículo. Miren cómo quedó el vehículo. Así quedó el vehículo de esta familia. El matrimonio que iba con sus 2 hijos pequeños. Tranquilamente un domingo a la siesta y una camioneta, un criminal que termina embistiendo contra ellos. La hija que sobrevivió, que sufrió lesiones, fue trasladada a Alemania y hoy día está como su tutora, quedó a cargo de una tía. ¿Por qué estamos haciendo este recuento? La 4ª víctima fatal es la conductora del vehículo que venía atrás, el segundo vehículo que termina siendo embestido por Sanabria Bierzi. Allí falleció Nancy Angelus Chena Vallejos, quien les mencionaba iba en el otro vehículo que también resultó afectado. ¿Qué pasó? La Fiscalía, luego de este hecho, bueno, rápidamente, en noviembre de ese año 2024, Sanabria Bierzi fue procesado, se decretó su prisión preventiva y ahí ya se empezó a cuestionar esta causa. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva fue declarada en la agrupación especializada de la policía, que es un lugar para criminales de alto rango o de efectivos policiales. Sanabria Bierzi ocasionaba un choque fatal, acabando con la vida de 4 personas. Un delincuente de alto rango del crimen organizado no era, agente policial tampoco. Entonces se tomó aquello como un beneficio. Estuvo desde mediados de noviembre del 2024 hasta abril del año 2025 con prisión preventiva. Ni 5 meses no estuvo. Hubo manifestaciones de los familiares, parientes, amigos de las familias afectadas en la sede de la agrupación especializada, que finalmente ocurrió. El juez de la causa, Augusto Acuña, termina decretando su arresto domiciliario el 2 de abril del año 2025. ¿Por qué menciono esto antes de mencionar esto grave? Al momento de ocasionar este choque fatal, se le practica el alcotest a Sanabria Bierzi y da positivo 0,622 miligramos por litro de alcohol en la sangre. Disculpen el término, estaba Tuxtepec conduciendo un vehículo. Ocasiona este choque, terminan falleciendo 4 personas. Se le excluye a los padres de Osvaldo Yaquet, una de las víctimas fatales que iba con su esposa y sus 2 hijos, se le excluye a los padres al padre Severiano Yaquet como querellante. Eso lo hizo la Cámara de Apelaciones de Cordillera, diciendo que en esta causa en realidad la querella debía ser representada por la hija sobreviviente, no por los padres. Ahora, ¿con quién se logra el acuerdo? Con la tutora de la hija que vive en Alemania.
y además con los familiares de la otra víctima del tercer vehículo involucrado. En el auto interlocutorio número 735 que dictó ayer el juez Augusto Acuña no se mencionan montos, porque cuando es un acuerdo privado, hay un acuerdo de conciliación y reparación, se hace ante una escribanía y ese acuerdo lo que se hace es presentar ante el juzgado y el juez homologa. Entonces, ¿y por qué mencionamos lo de la fiscalía? Es procesado. Después la Fiscalía presenta acusación pidiendo que vaya a juicio oral por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre. En la audiencia preliminar que se hizo ayer, la fiscal Zulma Benítez se presenta y se ratifica en su acusación. Este señor cometió homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre. Pedimos que vaya a juicio. Después de ella, ¿quién habla? Después de la fiscal Zulma Benítez, los representantes legales de Eugenio Sanabria Bierzi. Y dicen, señor juez, nosotros acá traemos 2 acuerdos de conciliación por reparación a las familias de las víctimas. Uno con la tutora de la menor sobreviviente, de la niña sobreviviente, y otro con los familiares de la conductora que también falleció. ¿Qué ocurre? Se homologa el acuerdo, se declara la extinción de la acción penal, es sobreseído definitivamente de la causa Eugenio Sanabria Bierzi y además, obviamente, se levantan las medidas cautelares que venía cumpliendo. El arresto domiciliario. Qué barato sale cometer hechos de esta naturaleza aquí en nuestro país y después se logra un acuerdo de conciliación con las familias de las víctimas y encima con una parte de la familia de las víctimas, porque los padres de la familia Yaquet, de Osvaldo Yaquet, fueron excluidos por un tribunal de apelación y nunca más se les dio intervención. Ahora ya ni siquiera no tienen voz en esta causa. Ni siquiera pueden apelar todo esto porque se los excluyó, se los sacó del camino de este tránsito procesal para, finalmente uno dice, allanar el camino a este acuerdo y Eugenio Sanabria Bierzi termina su causa penal en el Oparaí después de haber firmado un acuerdo de conciliación con las familias de la víctima. Realmente lamentable. En la última parte, si podemos ver, Diego, está la reacción de una de las hermanas de Osvaldo Yaquet, después de conocer esta decisión judicial que extinguió la causa y que dictó el sobreseimiento definitivo de Eugenio Sanabria Bierzi y de todo este proceso, obviamente cuestionando y no ahorrándose calificativos en contra del procesado. Inclusive, imagínense el dolor de una familia pidiendo hasta perdón a su hermano fallecido porque no pudieron hacer más. Este es el mensaje de Nancy Yaquet. Hoy Eugenio Sanabria Bierzi queda libre después de matar a 4 personas. Hoy llegan a un acuerdo con quienes tienen la custodia de mi sobrina. Obviamente, por eso sacaron a mi padre del proceso, porque la familia Yaquet jamás negociaría con la vida de sus muertos. Mi conciencia y la de mi familia está en paz. Luchamos, hicimos lo posible e imposible, tocamos todas las puertas implorando justicia y todas fueron cerrándose. Te amo, hermano mío, te fallé, no pude cumplirte y eso me duele el alma. Un día vas a pagar, maldito asesino, Eugenio Sanabria Bierzi. La publicación de Nancy Yaquet en su cuenta de X a las 12:46 de este miércoles 12 de agosto. Tenemos que ir a la pausa, a la vuelta. El caso con el querido doctor Ariel Espinosa, a ver qué nos trae hoy. Somos Duarte Cacabelos Abogados, un estudio jurídico líder en derecho penal fundado por el abogado Guillermo Duarte Cacabelos. En Duarte Cacabelos Abogados, la confianza, la credibilidad y por sobre todo el trato personalizado son nuestra prioridad. Contamos con un equipo de altísimo rigor técnico y con un profundo conocimiento de las leyes penales de Paraguay. Duarte Cacabelos Abogados, comprometidos con la excelencia profesional al servicio de nuestros clientes. Visita nuestra web duartecacabelos.com.py.
Disfruta de beneficios con tu tarjeta de crédito de Banco Familiar. Jueves de entretenimiento con 50% de reintegro. Banco Familiar, el banco para vos. Nosotros somos los que preparamos comida para todos. Los que llevamos un tupper lleno de sandwichitos para ir de excursión en familia. Hacemos vaquita para estar juntos. Y hasta compramos más por si llega más gente. Nosotros somos los que compartimos, recibimos, invitamos. Los que nos sentamos a hablar comida de por medio. Porque nos gusta eso lindo que pasa cuando estamos todos. Ochi nos reúne. El condimento del fútbol entra a la cancha y mete golazos de sabor en todas las parrillas paraguayas. Sal condimentada Arcoiris con los colores de nuestra pasión y el sabor que ya conoces. Arcoiris, orgulloso hincha de la albirroja. Soy Sole y quiero ser intendenta, porque Asunción tiene solución. Tenemos un problema muy grande de seguridad. Que este es un barrio olvidado. Versus te espera con las propuestas de temporada. Prendas cómodas y versátiles, colección para la oficina y para todo andar. Visítanos en versus.py en redes para conocer más. Versus te viste en todas las estaciones del año. ¿Tenés un préstamo pendiente? Con el préstamo de consumo de Banco Atlas, hacelo realidad. Solicita el tuyo con cuotas desde 29.000 guaraníes por millón en bancoatlas.com.py o por WhatsApp al 021-217-5000. El segmento El Caso llega gracias a Duarte Cacabelos Abogados, abogados por la República. Muy buenas tardes, bienvenidos como cada miércoles a este segmento denominado El Caso, aquí por Crimen y Castigo. Y vamos a estar presentando un tema que involucra a agentes policiales y también la corrupción dentro de este cuerpo de persecución y de combate a la delincuencia. Ya mismo vamos a introducirnos en lo que viene a ser este caso denominado apriete policial, porque involucró a dos agentes de la Policía Nacional que intervinieron de forma irregular, realizaron un procedimiento de forma irregular y posteriormente exigieron una suma de dinero a cambio de liberar a una persona, en este caso una joven madre que estaba acompañada con su pequeña hija de cortos años de edad. Y ya mismo vamos a nuestra primera placa dentro de lo que viene a ser este caso, porque vemos que el 5 de diciembre del año 2022 inicia este caso y dentro de todo vamos a tener que aproximadamente a las 22:50, a las 22:25
una persona identificada como Arnaldo Ramos Santa Cruz. ¿Quién era él? El administrador de un club nocturno, de un club, de un establecimiento gastronómico y nocturno denominado Club Condesa. Esta persona llegó hasta la comisaría tercera de la ciudad de Asunción para realizar una denuncia por supuesto hurto contra su propia empleada, con quien aparentemente en ese entonces estaba teniendo un conflicto por la terminación de relación laboral en ese establecimiento. La misma, hablando de la denuncia, fue recepcionada en la oficina de guardia por la oficial ayudante Evelyn Jazmín Núñez González. Atendamos bien este nombre. ¿Por qué? Porque es una de nuestras agentes policiales involucradas dentro de lo que viene a ser este caso. Y ya al día siguiente, el 6 de diciembre del año 2022, aproximadamente a las 10:15 de la mañana, el suboficial ayudante Semión Arce Mendoza, junto con la oficial ayudante Evelyn Jazmín Núñez González, fueron hasta el club, se constituyeron y habían dialogado con el propietario del establecimiento y denunciante del supuesto hecho de hurto. Aparentemente para obtener mayores datos, pero ellos se retiraron pocos minutos después. Aproximadamente a las 12:10, y atiendan bien estos detalles porque la reunión de los agentes policiales va a tener una posterior derivación. 12:10 decíamos, la mujer denunciada, en este caso acompañada de su pequeña hija, fue también hasta este establecimiento ubicado aquí en la zona centro de Asunción y quiso retirar su liquidación laboral. Sin embargo, el dueño del establecimiento le habría negado esa emisión de dinero, por lo que la mujer inmediatamente después de la reunión había tomado rumbo con dirección al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para denunciar la falta de pago de su liquidación. Es decir, no recibió el dinero que le correspondía por el despido de ese establecimiento, por lo que fue a denunciar a la autoridad competente en este caso. Sin embargo, y vamos a verlo en la siguiente placa, ¿qué es lo que ocurre? Porque aproximadamente a las 12:44 de ese mismo día, mientras ella todavía se encontraba en camino hacia el Ministerio del Trabajo, fue alcanzada por una patrullera policial identificada como la M30 de la comisaría tercera. ¿Quiénes estaban adentro? Semión Arce y Evelyn Núñez, agentes policiales que minutos antes, aproximadamente 2 horas antes, se estuvieron reuniendo con el dueño del establecimiento, denunciante y ex jefe hasta en ese entonces ya de la mujer que habían interceptado. Bajó Evelyn Núñez, le solicitó los documentos y posteriormente le exigió que suba a la patrullera. La mujer se negó, por lo que también bajó Semión Arce a exigir a la mujer y a la niña que suban a la patrullera. Posteriormente, la mujer accede ante la presión policial. Le indicaron primeramente que le iban a trasladar hasta la comisaría, pero tal cosa no ocurrió. Y en la siguiente placa veremos qué es lo que transcurría en ese entonces, porque una vez dentro de esa patrullera se configuró el apriete, la extorsión que estaban cometiendo estos agentes policiales, porque le despojaron de su teléfono celular, es decir, la dejaron incomunicada en ese momento, y le indicaron que tenía varias órdenes de captura pendientes. Es decir, le insertaron un miedo psicológicamente de manera inmediata a estos agentes policiales al momento de dejarla incomunicada, porque estaba dentro de una patrullera vulnerable con su hija y no podía comunicarse con ningún familiar para pedir auxilio en ese momento, a pesar de que era la policía la que tenía que estar resguardando la seguridad de la misma. Era sometida a un apriete por parte de estos agentes policiales. Y en la siguiente placa vamos a ver por qué ocurre un momento de negociación y es donde va tomando forma esta extorsión. Te vamos a liberar a cambio de algo.
porque Semyon Arce era el chofer de la patrullera en ese entonces y condujo desde la calle Eduardo Víctor Aedo, casi Independencia Nacional, hasta las calles Estados Unidos y la avenida Rodríguez de Francia. O sea, hicieron un trayecto largo, extenso, por varios minutos, luego de algunas vueltas alrededor del centro de Asunción. Y al llegar a la intersección entre Estados Unidos y Rodríguez de Francia, el suboficial ayudante de Semyon Arce detuvo la marcha de la patrullera, se encostó, detuvo la marcha y ahí empezaron a dialogar con la mujer. Empezaron a negociar. Vamos a liberarte, pero a cambio de que vos nos pagues la suma de 3 millones de guaraníes en efectivo. Esa es la suma que le exigieron a cambio de liberarla y de olvidar el procedimiento que estaban realizando en ese entonces. En la siguiente placa, señor director, si podemos observar también lo que ocurría posteriormente a este caso, porque la mujer inmediatamente solicitó la devolución de su teléfono a modo de comunicarse con sus familiares, porque ya con la desesperación de estar encerrada con su pequeña hija en un vehículo policial y posteriormente que le hayan dicho, tenés varias órdenes de captura y nosotros vamos a hacerlas efectivas ahora, pero te podemos liberar a cambio de que vos nos entregues la suma de 3 millones de guaraníes, decidió comunicarse con sus familiares a modo de que puedan juntar ese dinero y también les envió la ubicación de donde se había estacionado esta patrullera. Sin embargo, ya con el transcurrir de la comunicación entre la víctima, entonces ya con su familia, fijaron un nuevo punto de encuentro. ¿Dónde? Sobre la avenida República de Colombia, casi Iturbe. Hasta ahí entonces se trasladó nuevamente la patrullera, donde estacionó a la espera de la llegada de la familia de la víctima y posteriormente ahí se iba a hacer la entrega del dinero y la liberación de la mujer y su pequeña hija. Sin embargo, esta entrega de dinero de la suma de 3 millones se vio frustrada. ¿Por qué? Por el accionar de los familiares de la mujer, quienes llegaron, si bien con el dinero, pero no lo entregaron porque empezaron a filmar y a amenazar a los agentes policiales de que lo que estaban haciendo era un procedimiento totalmente irregular porque no habían llevado inmediatamente a la mujer hasta la comisaría tercera para su identificación y la comunicación a un agente fiscal, que es el procedimiento regular que se debe hacer por parte de la Policía Nacional. Entonces, ahí es donde los agentes policiales retrocedieron en su postura y terminaron por decidir trasladar finalmente a la mujer hasta la dependencia policial ubicada sobre la calle Nuestra Señora de la Asunción. En la siguiente placa, señor director, vamos a ver que igualmente se realizó un procedimiento irregular dentro de la dependencia policial. ¿Por qué? Porque la mujer ingresó la ingresaron por la parte de atrás, por la cocina de la comisaría, hasta la oficina de guardia. No es que la ingresaron por el frente. Entonces, medio escondida la ingresaron. Y dentro de todo eso empezaron el procedimiento legal, entre comillas. Entre todo, desde que fue retenida camino al Ministerio de Trabajo hasta su liberación y hasta llevarla a la comisaría, transcurrió en total 1 hora. Todo ese tiempo estuvo retenida, estuvo presionada para entregar el dinero que sea liberada. Sin embargo, luego ya el 14 de diciembre se realizó otro procedimiento porque la mujer fue hasta el club La Condesa para retirar finalmente su liquidación. Es en ese momento donde la víctima de esta extorsión policial, de este apriete policial, tuvo la noticia más desagradable posiblemente porque descubrió que al momento de negociar su liquidación, el dueño le propuso aceptar 750.000 guaraníes como parte de tu liquidación y yo voy a retirar la denuncia que hice en la comisaría tercera por el hecho de hurto.
Entonces, ahí es donde ella le pide o le exige que le muestre la denuncia y es donde constata, para sorpresa suya, desagradable, que uno de los policías que la había tenido privada de su libertad en un vehículo policial por poco más de una hora, era precisamente Evelyn Núñez, la misma que la retuvo, la misma que había recibido la denuncia la noche anterior. Entonces, a partir de ahí se hace la denuncia contra estos agentes policiales, se inicia el procedimiento fiscal y vemos en la siguiente placa que el 29 de diciembre finalmente el fiscal Osmar Legal, hoy juez penal de garantía especializado en crimen organizado, allanó el Club La Condesa, retiró algunas evidencias que consideró relevantes para su investigación e imputó a los policías Semión Arce y Evelyn Núñez por los hechos punibles de cohecho pasivo agravado, conocido en el lenguaje común como coima, y la privación de libertad. El 29 de junio ambos policías fueron acusados por el fiscal Osmar Legal y posteriormente esto se elevó a juicio. Fue el juez Humberto Otazú quien elevó a juicio el 10 de julio del año 2023 ya. Es decir, transcurrieron varios meses de la etapa preparatoria y posteriormente se elevó a juicio. En la instancia de juicio oral, y vamos a verlo en la placa, señor director, por favor, si podemos poner nuevamente en pantalla completa para nuestros televidentes, que el 7 de mayo el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, presidido por la jueza Yolanda Morel e integrado por las juezas Ana de Jesús Ramírez y Karina Cáceres, condenó a Semión Arce Mendoza y a Evelyn Jazmín Núñez González a la pena de 4 años de privación de libertad. ¿Por qué? Por los hechos acusados. Inicialmente, privación de libertad y cohecho pasivo agravado, pero también el tribunal bajo advertencia había señalado que encontró indicios de la comisión de la extorsión, pero en grado de tentativa. Entonces también fue tenido en cuenta este hecho punible para la condena en este caso. Y en la siguiente placa, señor director, vamos a ver que el 11 de octubre ya del año 2024, el Tribunal de Apelación Penal especializado en crimen organizado, integrado por Arnaldo Fleitas, Arnulfo Arias y Viviana Benítez, dictó el acuerdo y sentencia número 9, a través del cual se confirmaba la sentencia definitiva número 167 por la que fueron condenados ambos policías por los 3 hechos punibles ya señalados. Y finalmente vemos en la siguiente placa que tras esa confirmación, el 2 de enero de este año, del año 2026, finalmente la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Carolina Llanes, Luis Benítez Riera y Eugenio Jiménez Rolón, había dictado el acuerdo y sentencia número 1 en plena feria judicial, rechazando el recurso extraordinario de casación contra la confirmación de la sentencia definitiva. Ambos policías habían planteado este recurso último ante la máxima autoridad judicial, solicitando la anulación de su condena y por ende su absolución. Finalmente, este 17 de julio, la jueza de ejecución penal especializada en delitos económicos, corrupción y crimen organizado, María Lidia Weider Mendieta, había ordenado la captura de los policías, quienes finalmente tienen que cumplir ahora su condena en un establecimiento penitenciario que ya será el Ministerio de Justicia, que definirá a dónde irán a parar estos policías para el cumplimiento total de su pena dictada por un tribunal de sentencia. De mi parte es todo y les agradezco por la atención. Muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles. El segmento El Caso llegó gracias a Duarte Cacabelos Abogados, abogados por la República.
Versus te espera con las propuestas de temporada. Prendas cómodas y versátiles, colección para la oficina y para todo andar. Visítanos en versus.py en redes para conocer más. Versus te viste en todas las estaciones del año. No importa dónde estés, un buen cocido quemado siempre te trae de vuelta a casa. Cocido Quemado Don Fernando, el verdadero sabor tradicional. Es una marca de Arcoiris. Encontranos en todos los puntos de venta del país y en las redes como @arcoirispy. ¿Tenés un préstamo pendiente? Con el préstamo de consumo de Banco Atlas, hacelo realidad. Solicita el tuyo con cuotas desde 29.000 guaraníes por millón en bancoatlas.com.py o por WhatsApp al 021-217-5000. Somos Duarte Cacabelos Abogados, un estudio jurídico líder en derecho penal fundado por el abogado Guillermo Duarte Cacabelos. En Duarte Cacabelos Abogados, la confianza, la credibilidad y por sobre todo el trato personalizado son nuestra prioridad. Contamos con un equipo de altísimo rigor técnico y con un profundo conocimiento de las leyes penales de Paraguay. Duarte Cacabelos Abogados, comprometidos con la excelencia profesional al servicio de nuestros clientes. Visita nuestra web duartecacabelos.com.py. Llena el tanque con beneficios. Martes de combustible con 20% de reintegro. Pagando con tu tarjeta de crédito familiar. Banco Familiar, el banco para vos. A veces enfrentamos situaciones económicas complicadas. Es en esos momentos en los que necesitas confiar en expertos. Nos encargamos de asesorarte ante una crisis financiera. Evite embargos sobre sus bienes, amparándose en la Ley 154/69. Orientamos tanto a personas físicas como jurídicas. Nos comprometemos en brindar asesoría legal personalizada y soluciones efectivas. Somos ACH y Asociados, especialistas protegiendo tus intereses. ABC cuenta con canal de WhatsApp. Accede desde tu celular y mantenete informado de todo lo que pasa. Escanea el código QR que aparece en pantalla y ya formas parte del canal de noticias del Grupo Multimedios con más alcance del país. Hablábamos del nuevo Oro QI y sobre todo esto que se da en la frontera Ciudad del Este, específicamente con este contrabando de tirzepatida, y hoy se descubrió un presunto laboratorio clandestino que estaría falsificando este medicamento adelgazante. ¿Qué dice esta publicación de la página del propio Ministerio Público? Que el fiscal Osvaldo Saracho inició una investigación por presunta violación de derechos de marca tras el hallazgo de un supuesto laboratorio clandestino de producción de tirzepatida durante un allanamiento que inicialmente estuvo a cargo del fiscal antidrogas Luis Fernando Escobar. El procedimiento se realizó en la fecha en el barrio Boquerón 2 de Ciudad del Este, donde fueron detenidos 2 ciudadanos brasileños y decomisadas, atiendan, 248 cajas de medicamentos, además de otras evidencias. El operativo se inició justamente a partir de información recibida por el Departamento de Convenios y Acuerdos de la Cooperación Internacional por sus pares de la policía brasileña. Súper preocupante esto, vamos a ir ampliando en los siguientes programas. Gracias por la atención. Quédense ustedes en compañía de Javier Pance, el noticiero central de ABC.